Milenio Televisión presenta Buenas noches, bienvenidos a Milenio Mercados en Perspectiva, aquí como todos los domingos con Juan Musi. Juan, muy buenas noches. Manolo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Y su servidor Manuel Somoza para hablar de temas económico-financieros en México y en el mundo. Yo les diría que esta semana hubo mucha información interesante en México. Primero quisiera destacar que el día viernes muy temprano a las 8 salió la inflación del mes de agosto. Y esta desafortunadamente no fue una buena noticia. Salió en 0.58, se esperaba 0.51 y esto hace que la inflación últimos 12 meses se vaya hasta el 4.9%. 4.90. 4.90. ¿Qué quiere decir? Que pues va a ser muy difícil terminar en los 4.1, 4.2 que pretendía Banco de México. Yo creo que la inflación va a estar muy cerquita del 4.5%. Finalmente queda nada más septiembre, octubre, noviembre y diciembre, 4 mesecitos. No va a dar tiempo de que decline la inflación a los niveles que nos gustaría ver. Soy un poco más optimista para el 2019, sin embargo no para este año. Porque ahora, además septiembre y diciembre estacionalmente pues son meses complicados, ¿no? Difíciles, ¿no? Pero bueno, esto nos lleva a que la decisión que va a tener que tomar Banco de México en el mes de octubre, pues se va a complicar en relación a las tasas de interés. Porque seguramente Estados Unidos va a subir su tasa en septiembre y México creo que va a tener que estar obligado a subir la tasa también en el mes de octubre, en la primera semana, porque la inflación está muy alta, sí, porque el tipo de cambio también está por arriba de lo que estuvo el mes pasado. Entonces esto va a apoyar que la inflación siga subiendo y porque el entorno internacional sigue siendo bastante desfavorable, ¿no? Entonces creo que Banco de México no le va a quedar otra más que subir la tasa del 7.75 al 8% y es muy probable que Estados Unidos suba un cuarto de punto adicional en diciembre y México tenga que subir al 8.25. Ya estamos en un punto en el que ya nos duele, ¿no? El hablar de incrementos de tasa en México, ¿no? Porque ya del 7, desde que estábamos en el 7, no sé qué opines, pero ya estos incrementos duelen. Nos gustaría empezar a ver una inflación que cede. Nos gustaría también ver que a pesar de que Estados Unidos subiera la tasa, México pudiera ahorrarse el incremento, pero coincido contigo, ¿no? Ahorita vamos a hablar también de cómo están las cosas en Estados Unidos y por qué va a subir la Fed en septiembre, ¿no? Claro. Pero, y nada más comentar, Banco de México no va a subir las tasas en septiembre porque en el calendario no hay junta en septiembre. Porque no, si hubiera junta, lo haría más rápido, ¿no? Ahorita que decías, lo subiría hasta octubre, la razón es esa, ¿no? Sí, que no hay reunión. Así es. Otra cosa que también me preocupa es que no veo ninguna posibilidad de noticias positivas que ayudaran en forma importante al tipo de cambio. Habíamos estado esperanzados en que si se firmaba el acuerdo de libre comercio, el tratado de libre comercio, el peso hubiera podido mejorar realmente su cotización. Cuando se anunció el acuerdo comercial ese que hicimos con Estados Unidos, el precio mejoró, pero mejoró 3 horas. Uh-huh. Y enseguida volvió a rebotar para alcanzar los niveles donde anda ahora, que son arriba de los 19 pesos. ¿Qué está pasando? Yo creo que, y lo dijimos muy brevemente el programa pasado, Estados Unidos, Europa, el propio Japón, son naciones que utilizaron la política monetaria en forma muy agresiva, muy expansiva para salir de la crisis del 2008. Pero además de emitir dinero en cantidades brutales, Estados Unidos $4 trillones, la Unión Europea, el Banco Central Europeo, ya lleva más de eso en euros y el Banco Central de Japón sigue emitiendo el equivalente en yenes de 80,000 millones de dólares. Bueno, ahora viene el ciclo al revés. Estados Unidos ya empezó ese ciclo, ya no está emitiendo, ya empezó a subir sus tasas de interés y aparte ya empezó a recortar la liquidez.
Yo creo que esto también lo vamos a ver en Europa próximamente, para finales de este año. De hecho, ya lo anunciaron principios del otro. Del próximo. Japón quizás es el único que todavía se tarde un poco, pero cuando las cosas van al revés, esto se pone muy difícil para las monedas de los países emergentes. Y de hecho ya lo estamos notando. Claro, ¿quiénes son los que sufren más? Los que tienen finanzas públicas deterioradas, como es el caso de Argentina, o déficits importantes comerciales y fiscales, como es el caso de Turquía, o que están demasiado endeudados en moneda extranjera, bla, bla, bla. Pero al final le va a pegar a todos los emergentes. De hecho, si te fijas, y si lo vemos en lo que ha pasado en el año, a nivel monedas, por ejemplo, todas las monedas emergentes han sufrido muchísimo. El peso, no te diría que ha sufrido mucho, al contrario, el peso ha resistido bastante bien. Muy bien. No nos encanta el nivel en el que está, en el rango de entre 19.20, 19.50. No, pero eso empezó el año. O sea, Así es. No se ha devaluado. Y si con tú respecto ves al año. cuánto se ha devaluado el real brasileño, el peso colombiano, el peso chileno, el mercado ni decir el peso argentino y la lira turca, ¿no? Distingue el mercado que México está en mejores condiciones que muchos otros. Pero el que estemos en mejores condiciones no quiere decir, primero, ni que estemos blindados, ni que lo que tengamos sea suficiente. No. Entonces yo creo que aquí lo que me lleva a mí es a reflexionar que el nuevo gobierno tiene que hacer un enorme esfuerzo por cuidar las finanzas públicas, por tratar de obtener un superávit primario, por ir disminuyendo paulatinamente el endeudamiento y hacer conciencia que cuando los momentos políticos sean adecuados, este país, para crecer en forma sostenida y fuerte, requiere de una reforma fiscal integral, ¿no? Sí. Porque la que tenemos hoy, honradamente, es bastante. No sé si oíste, a mí esta semana me preocupó muchísimo una iniciativa que hay en el Senado, no sé exactamente de qué fracción venga, pero que consiste en buscar pronto quitar el IEPS en gasolina y también reducir los impuestos en la franja fronteriza, contrario a lo que tú dices. Eso me preocupa enormemente. Bueno, pues, y después de las movidas que vimos ahorita en Senado y Cámara de Diputados, esto de verdad me preocupa muchísimo. Esas medidas generarían un agujero brutal en las finanzas públicas. Y además contrario a las promesas de campaña del presidente electo. Y a diferencia de lo que veíamos antes, donde si las cosas no salían bien, podían ser culpa de unos u otros, aquí si el gobierno se equivoca, el castigo nos lo van a dar los mercados. Sí. Porque empezando por las calificadoras. Actúan rapidísimamente, el tipo de cambio reacciona muy rápido, la información que hoy se tiene es enorme y entonces el principal enemigo o amigo, velo desde el punto de vista que quieras, son los mercados. Y si no hay orden en las finanzas públicas, los primeros que van a alebrestarse son los mercados, con las consecuencias que eso tiene. Y cuando se alebrestan los mercados y no hay estabilidad y no hay un entorno de tasas bajas, tipo de cambio estable y demás, no se puede dar lo otro que es crecimiento económico. Mientras en una crisis pues, te pueden llevar a una recesión. En fin, ya vimos esta película muchas veces en el pasado. Sí. Pero bien. Oye, nada más rápido, Estados Unidos, Estados Unidos. Estados Unidos, muy bien en su economía. Salió el viernes el dato del empleo, sí, se crearon 201,000 empleos, cuando el esperado eran 190,000. La tasa de desempleo 2.9, quiere decir que están en pleno empleo. Hubo un dato también que es muy importante y es que los salarios se incrementaron 2.9%. Yo no había visto en los últimos años un incremento mensual tan grande de los salarios, lo cual es bueno, se está fortaleciendo el ingreso y se está incrementando el nivel de vida de la clase media en Estados Unidos, pero bueno, pues la economía va jalando muy bien. El lado negativo que tenemos es a un presidente que sigue obcecado en generar problemas en todo el mundo, la bronca comercial que está organizando o que ya organizó con China puede tener consecuencias malas para China, para Estados Unidos y para todo el resto del mundo. También ya amenazó con poner aranceles a Japón, nos tiene a nosotros en vilo con el tema del famoso Telecan, donde él no quiere que Canadá se suba. En fin, este tipo va al revés de lo que todo el mundo deseaba y aparte está rompiendo las reglas que Estados Unidos había puesto
de alguna manera para tener políticas económicas congruentes, ¿no? Pero bueno, no sé qué opines. Estados Unidos muy bien, con un presidente muy mal. Nefasto. Yo te diría que el tema del Telecan es bien importante. Decías tú que qué podría apreciar y ayudar a nuestra moneda en el corto plazo. Pues sin duda que Canadá se subiera. Pero ojalá no mucho, y lo logre. No, pero quizás nos podríamos bajar de los 19, ¿no? Ya no hablar de los 18-20 o 18-15 50 que habíamos pensado, cuando ¿no? mucho, ¿no? Exacto. Pero sí voy a regresar a los niveles de 18 y me gusta la postura de Canadá, la verdad. Yo creo que la agenda política y los tiempos de Justin Trudeau y el equipo de gobierno de Canadá no es el mismo que el que se tiene aquí en México. Aquí en México me da la impresión de que tuvimos prisa por llegar a un acuerdo y por eso es que no pudimos seguir en posturas muy firmes como sí sigue Canadá, y ojalá y Canadá se sume pronto, porque lo que también creo que puede pasar es que en noviembre, que hay elecciones intermedias en Estados Unidos, el Congreso quede integrado por mayoría demócrata y no le van a pasar un acuerdo separado con México y con Canadá. Por eso, ¿no? Entonces, la verdad, estamos colgados de la brocha, porque a ciencia cierta no tenemos nada. Hay que esperar a ver qué es lo que sucede en Estados Unidos, pero para México es mucho mejor un tratado con Canadá que un tratado sin Canadá. Son dos tratados totalmente distintos, si en ellos participamos los tres o nada más participa México. Y bien lo dices, si el acuerdo bilateral es lo que vamos a tener, bueno, pues vamos a ver ahora si el Congreso se lo autoriza, ¿no? Así es, que hay intermedias en noviembre, también de nuevo viene la aprobación de presupuesto. Trump ya amenazó de nuevo con irse a un paro gubernamental, el famoso shutdown. Está usando esa medida también como para presionar a que los demócratas apoyen su presupuesto. Vuelve a incluir la propuesta de dinero para financiar el muro con México. Sí, bueno, pues digo, la verdad que consistente sí es, sí, ¿no? Sí, no suelta el tema. Eso no lo podemos negar. Hemos cubierto lo de la semana, no nos da tiempo de ver un tema importante que deberíamos de apuntarlo para la semana entrante, y es qué significado tiene ahora para México que suba o que baje el precio del petróleo. Sí. Hay gentes que, como yo, tenemos la impresión de que cuando sube el precio del petróleo eso ya no es una buena noticia para nosotros, porque tenemos un déficit en la balanza comercial de productos energéticos. Sin embargo, no me gustaría ampliar sobre esto, sino traer los datos específicos para comentar con nuestra audiencia realmente qué es lo que pasa cuando el petróleo sube de precio o cuando baja, para saber cuáles son nuestros. Y podríamos abundar un poquito, si estás de acuerdo también, en cómo esto, el hecho de que haya subido tanto el petróleo últimamente, pues ha impedido que nosotros podamos hacer algo, incluida la reforma energética, porque hay mucha gente crítica de que a partir de la reforma energética se esperaba que bajaran los precios de la gasolina, pero si el petróleo ha incrementado un 50% su precio, y vamos a hablar de pues eso es imposible, también, de si conviene o no conviene hacer las refinerías, ¿no? De acuerdo. Pues eso es lo que teníamos al día de hoy. Juan, muchas gracias, pero sobre todo gracias a usted por estar aquí todos los domingos con nosotros en Milenio Mercados en Perspectiva. Muy buenas noches.